del B-Learning de ética con fundamentos en los derechos humanos. Una réplica bastante interesante porque nos ayuda a despejar dudas e inquietudes y la importancia que tiene la ética dentro de estos derechos humanos. En el día de hoy nos acompaña el profesor Eymar Pérez, quien va a estar ahí atento a cualquier duda e inquietud que ustedes tengan en el chat, y también nos va a estar compartiendo las listas de asistencia tanto sobre nacional como zonal como nacional. Entonces es muy importante que todos se registren en esos listados. Antes que nada, sí quisiera que el profe Eymar se presentara. Profe Eymar, ¿está por ahí? ¿Se presente? Profe Eymar, ¿se encuentra en sala? Bueno, el profe Eymar creo que tiene problemas con la comunicación. Profe Eymar, ¿me escucha? Bueno, creo que el profe Eymar tiene convenientes. Bueno, creo que el profe Eymar tiene inconvenientes. No sé si me está escuchando. El resto de los compañeros sí me escuchan claro y fuerte, ¿no? Sí, señor, yo acá lo escucho. Listo, Jennifer. Bueno, voy a tratar de compartir las asistencias para que ustedes se vayan registrando aquí en el chat. Ahí están las asistencias. Ahí les acabo de compartir para que todos se vayan registrando. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a este encuentro. Bueno, compañeros, en el día de hoy, estimados estudiantes, vamos a trabajar el tema como la ética como fundamento de los derechos humanos. Creo que es un tema bastante interesante porque nos va a ayudar a despejar dudas sobre este tema que hoy, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, hoy se habla de los derechos humanos y de la ética, tanto profesional como esa misma ética que nosotros cada día trabajamos como personas. Entonces, existen unas ideas centrales que son los derechos humanos como modelo ético para desarrollar la vida en común, desde la justicia, la igualdad, la verdad, teniendo en cuenta como base la dignidad humana, los derechos humanos que se aplican en todo lugar y en todo momento, y los derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, y la ciudadanía. Vamos a ver si estamos. El profe Eymar dice que tiene problemas de conexión. Bueno, y ahí estamos atentos todos. Bueno, ya sabemos que el profe Eymar tiene problemas de conexión. Entonces, seguimos, compañeros, diciendo que una de las ideas centrales son los derechos humanos. Sabemos que estos son obligatorios cumplimientos por parte del Estado y también como nosotros como personas. Además, nos dice que... Sí, dígame. ¿Le escucho? Ese es el mismo B-Learning del día de ayer. Esta es réplica para reforzar conocimiento, sí, claro. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y cuarto, la ciudadanía como ejercicio ético, político y fundamento en los derechos humanos. Y como, ¿qué
quinta idea central, si el Estado se ve obligado a respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, se asume entonces a los derechos humanos como un modelo ético para accionar en el Estado. Estas son las ideas centrales por las cuales nosotros vamos a comenzar el día de hoy. Yo antes de comenzar, sí quisiera escuchar a algunos de ustedes. ¿Qué conocen ustedes por derechos humanos? Y si alguna vez ustedes le han sido vulnerados esos derechos. Esto como para comenzar y ambientar este e-learning que vamos a tener, que además se convierte en una plática magistral donde yo le voy a impartir conocimientos. Quisiera ver quiénes de los presentes me dice qué conoce por derechos humanos. Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. De los derechos. Los derechos son universales y también son aquellos que nos ayudan a protegernos de como ejemplo, a respetarnos y a tener una igualdad justa. Si ya que se nos viola un derecho, ya no sigue igual. Como ejemplo, la discriminación, la violación, la pena de muerte, la educación, la salud. Esos son universales, ya que ellos nos ayudan a protegernos y fue creado en 1991. Existieron otras constituciones que se dieron por el tiempo, pero estas fueron la completa, y están sacando censos o divulgaciones así que nos ayudan a darle más valor a los derechos. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias a usted. Bueno, aquí tenemos la definición de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos no son solo un listado de normas, como lo vemos nosotros siempre plasmado aquí en la Constitución del 91 de la que hablaba la muchacha. Son un modelo ético para desarrollar la vida en común, muchachos, desde la igualdad, la justicia y la verdad. O sea que esas normas tienen que convertirse en un estilo de vida, donde nosotros cada día tenemos que primero conocer esos derechos para no incurrir en la violación de ellos. Y cuando creamos un estilo de vida, estamos siempre en pro de la protección de conmigo mismo y con los demás. Entonces, los derechos humanos siempre tenemos que tenerlos presentes en todas las instancias de nuestras vidas, porque se convierten en una rutina diaria de respetar y ser respetados también. Además, tenemos unas características que están intrínsecamente, o sea, estas características, algunas están intrínsecamente propias y relacionadas unas con otras. Esa es una. Tienen facultades inherentes, inesperables a las personas y además han sido jurídicamente protegidas. Estas, algunas de ellos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son unos de esos derechos que no solamente son territoriales, sino que también son universales, donde todo ser humano tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, a una vida propia, y en muchos casos tienen que ser protegidos a través de medidas cautelares, donde se someten a demandas internacionales y son protegidos esos derechos de uno o de una colectividad. Además, tienen una importancia que radica en los estándares mínimos necesarios para vivir con dignidad. Y fijan un límite al Estado referente y al abuso del poder estatal. O sea que existen unos derechos universales y existen unos derechos de Estado, para referirme a Colombia, que están regidos en la Constitución del 91, donde el Estado crea
nos estipula unos derechos que deben de cumplirse por parte del Estado, pero también tienen que ser respetados por parte de nosotros, la ciudadanía, y cumplirlos también. Ustedes me pueden decir, sí, profe, vemos muchos derechos que están plasmados como norma, pero hoy no se cumplen. Creo que pasa en todo lugar. Hay muchos derechos que no se están cumpliendo. ¿Y dónde entra la ética? Primero, a respetar al otro y segundo, a cumplir esos derechos como tal para que las personas tengan una vida digna y estén amparados sobre esas normas que estipuló dicho gobierno. Entonces, vamos a pasar aquí a las particulares de los derechos humanos. Y esas particulares, comenzamos, dicen, la primera, poseen 4 pilares. Lo decía la compañera ahorita, son universales. ¿Por qué son universales? No todos, porque todos somos seres humanos, estamos dentro de algo que se llama tierra o mundo y tenemos unos derechos como ser humano. ¿Cuáles pueden ser esos derechos universales? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la no agresión, ¿verdad? Son derechos universales que tenemos todos y donde ustedes vayan tienen que cumplirse. E indiferente que hayan unas normas, constituciones diferentes, esos derechos son universales y no tienen fronteras y tienen que respetarse como humanos que somos y vivimos en esta tierra. Son inalienables, no pueden ser privados de este, nadie puede ser privado de este derecho, estos derechos tienen que cumplirse. Son interdependientes, o sea que tienen una relación de dependencia mutua y equitativa, o sea, no, un derecho no va por encima del otro, todos son iguales, nadie puede decir o tener privilegios de derechos más que otra persona, no, los derechos tienen una trazabilidad que para todos deben aplicarse, para todos deben respetarse. Son iguales y no son discriminatorios. Son iguales todos, los derechos no van a cambiar, los derechos cuando tienen esa connotación tienen que ser respetados en todo lugar. Segundo, resaltan a la dignidad, el respeto, el valor como esencia de la condición humana, la dignidad que tenemos como seres humanos, el respeto hacia el otro, aplicar los valores, y esa es una esencia y una condición que tenemos nosotros todos los que estamos en esta tierra. Prioriza la libertad e igualdad plena sobre todo principio jurídico, político de cualquier estado u órgano internacional o supernacional o supranacional. ¿Por qué se prioriza la libertad? Porque, o sea, teniendo en cuenta que una persona no haya vulnerado ningún derecho en el cual está incurriendo a una normalidad, no tiene por qué ser privado de la libertad. Sí tenemos muchos casos de esto y aquí me quedo. Hay muchas personas que son hoy enjuiciadas por diferentes estados, por países o por Colombia, para ir de lo general a lo particular, y esos derechos son vulnerados. Esos derechos hoy, ¿por qué? Porque vemos que no se estudian bien los casos y se toman decisiones sin tener en cuenta los derechos fundamentales que tiene ese ser humano y son privados de la libertad. Pero para eso están los abogados, para eso están las normas, entonces les toca llegar a un litigio y demostrar la violación de los mismos, pero sí hemos tenido muchos casos de eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento, estimados estudiantes? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta para continuar? Todo muy bien, profe, gracias. Gracias a ustedes, porque me gusta siempre que estos espacios sean dinámicos, donde ustedes aporten, donde ustedes también den su punto de vista, para darle como una dinámica, y eso es un 50%, y ahí yo me voy dando cuenta de que los hoy aquí presentes tienen claro toda la información. Bueno, y aquí nosotros tenemos, aquí les voy a mostrar a ustedes, que nosotros siempre tenemos que aplicar la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, los derechos, la dignidad, la prosperidad y la paz. Siempre tenemos que tener eso presente en cada lugar donde nosotros estemos. Entonces,
¿Por qué surgen los derechos humanos? Aquí está la historia. Ustedes pueden ver esas imágenes de estos grandes líderes, se pueden llamar, y les digo, los derechos humanos, la DUDH fue aprobada por las Naciones Unidas, ONU, que acaba de ser que acaba de establecerse el 10 de diciembre de 1948. La ONU se establece como respuesta ¿a qué? A los actos de barbaries, a las ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tengo estas imágenes. ¿Quién puede? Yo sí quisiera que alguien me dijeran quiénes son estos personajes que hacen parte de la Guerra Mundial. ¿Quién me dice? ¿Quiénes son esos personajes que hacen parte de la Guerra Mundial? Miren esas imágenes. ¿Quién me dice? Está Nifle. Adolfo Hitler. ¿Quién más aporta? ¿Quién puede reconocer a estos grandes líderes? Bueno, aquí tenemos a Stalin y tenemos a Adolfo Hitler, que son muy representativos los dos. Ellos estuvieron inmersos en esa Segunda Guerra Mundial. Como ustedes todos conocen, Adolfo Hitler fue un líder caprichoso, que en su momento se dicen los libros que data la historia, que llegó un momento donde él quería dejar una sola raza, la raza blanca. Entonces ahí vemos que está violando un derecho fundamental y por eso parten esos derechos, por todas las barbaries que se cometieron. Además, los campos de concentración donde tenía a toda persona que no fuera de la raza de él, ¿verdad? Las cantidades de muerte, los actos de sometimiento que fueron, a los que fueron sometidos muchas personas, ¿verdad? Entonces, por eso, a partir de toda esta Segunda Guerra Mundial, donde se violaron todos los derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, a partir de todo esto, llegan las Naciones Unidas, que es un ente que hoy está rigiendo todavía, hoy rige, y las Naciones Unidas tiene un papel preponderante en todo lo que es la protección de los derechos humanos y en tratar de que se apacigüen la violación de los mismos. Entonces, por eso creo que es el que más resalta ahí, Hitler. Yo cuando estudiaba la maestría, yo le preguntaba a mi docente cuáles de los líderes me recomendaba leer, y me dice, tienes que leer los diferentes liderazgos para que no se repita la historia. Me decía, así como puedes leer la Biblia, que tienes a Jesucristo como un gran líder, o a Mahatma Gandhi, también tienes que leer a Hitler, porque ahí también vas a aprender cómo él vulneró los derechos y no se vuelva a repetir. Y cada vez que lleves un mensaje, sea un mensaje de reconstrucción y de no violación de los derechos humanos. Entonces, bien, la importancia de conocer estos sectores. Eso fue un tiempo un tiempo bastante hostil para nosotros. Yo todavía no existía y ustedes tampoco, pero quedó la historia, quedaron videos donde nos muestran a nosotros todas aquellas violaciones que hubieron y todos esos actos antiéticos de muchos de esos líderes para con la humanidad. Entonces, miren lo importante y cómo surgen estos derechos. Hoy la ONU tiene, se encuentra casi en todo el mundo, tienen ellos sesionales y tienen representantes de los países que conforman las Naciones Unidas y están siempre en pro de la protección de los derechos humanos. Entonces, existen unos pactos y convenios de derechos humanos. Esos pactos también están ahí para que estos
no tengan ninguna connotación ni se aplique. Los siguientes pactos, como dice aquí, de la Convención han sido adoptados por numerosas organizaciones, entre ellas Organización de las Naciones Unidas. Algunos países han firmado y ratificado los pactos, otros no. Otros solo han firmado y otros no los han firmado. O sea, que aquellos que no lo han firmado no están comprometidos con el respeto y la no vulneración de los derechos humanos. Entre esos pactos tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se tiene que velar por que eso permanezca, se proteja y cada día aumente. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Hoy vemos nosotros que en esta área son muchos los derechos que se vulneran porque el poder cega a muchos de los que están detrás de ese poder político y civil. La Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación racial. Hoy vemos en Europa que cualquier persona que llame negro a otro lo ven como un acto discriminatorio y a través de esa convención existen unos reglamentos que tratan de aplicar normas a aquellas personas que no respetan esa convención o ese derecho discriminatorio. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En Colombia, hoy tenemos nosotros a la ONU, hoy tenemos a la Corte Penal Internacional y a muchos entes, porque en Colombia tenemos 50 años de conflicto y dentro de esos 50 años, estimados estudiantes, han habido desapariciones forzadas, violaciones de muchos derechos. Entonces nosotros estamos inmersos hoy en que esa convención internacional se aplique en Colombia para la protección de aquellos familiares que perdieron a sus miembros por desapariciones forzadas. Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Hoy también tenemos un alto índice en Colombia, de la discriminación contra la mujer. Hoy se han levantado muchos grupos activistas en protección del derecho de ella, en la igualdad, en la importancia que es la mujer en nuestra sociedad, y además de que por naturaleza ellas son aquellas personas que se encargan de darle ese crecimiento a la humanidad, porque ellas no tienen 9 meses, ellas son aquellas progenitoras y la mujer debe de mantener ese estatus y ese respeto, equidad e igualdad igual que el hombre y no puede ser discriminada. La Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, aquí también hemos tenido a través de actos de tortura, por lo tanto también estamos inmersos en que esa convención tenga una comisión y se aplique aquí en Colombia. La Convención sobre los Derechos de los Niños tienen que ser protegidos, los niños no tienen por qué trabajar, los niños tienen que tratar de vivir esa secuencia que decía Piaget de las 4 etapas, los niños tienen que superarla, los niños no están para ser forzados. Hoy vemos a los niños inmersos en la guerra, hoy vemos a los niños utilizados para actos de violencia, hoy vemos a los niños utilizados para actos también de abuso sexual por parte de los mayores. Entonces, para eso están esas convenciones. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Hoy también aquí, bueno, yo estoy aquí en La Guajira y esto aquí lo estoy viviendo. Y por eso hoy en Maicao tenemos un asentamiento de todas las organizaciones como la ONU, la ACNUR, todas están aquí asentadas debido a la migración que tuvimos de ese país hermano que es Venezuela. Y tenemos muchos migrantes aquí todavía en La Guajira. Y hay que proteger sus derechos porque ellos hacen parte de este mundo y tienen unos derechos que tienen que ser respetados. Y muchos de hecho creo que la universidad, la UNAC, no somos ejemplos porque hoy tenemos compañeros de esa nacionalidad. Conozco a Christopher, creo que es de nacionalidad venezolana y está con nosotros. Entonces, ellos también tienen derecho a ser parte y a rehacer su sociedad. ¿Tienen los micrófonos, por favor? Los micrófonos, por favor. Y por último, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ellos también tienen derecho. Por eso es que hoy se exige que los establecimientos públicos sean adecuados para que haya esa equidad y que esas personas con discapacidad puedan acceder normal e igual que otra persona que
esté en completa normalidad. Entonces, miren, estas convenciones y estos pactos y convenciones que existen, que a veces nosotros los desconocemos, pero están ahí y por desconocimiento nosotros no lo colocamos en práctica o no hacemos valer nuestros derechos. Entonces, miren lo importante de cada uno de estos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya nosotros sabemos de dónde nacen esos derechos humanos, cuáles son esos pactos y convenciones que hicieron algunos países, otros no. Aquellos países que firmaron pero no han ratificado, no tienen el compromiso hoy de que en su territorio se apliquen estos derechos. Entonces, es ahí donde la ONU, como ente regulador, ¿verdad? O la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos trata de tener siempre la lupa puesta en esos países que no están en ninguno de estos convenios ni pactos para hacer valer los derechos humanos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, estimado compañero? ¿Todo claro para continuar? No hay ninguna pregunta. Todo va claro. Entonces, aquí entramos a lo que son las situaciones y contextos para aplicar los derechos humanos. Disculpe. Dígame, claro, con gusto. Es importante resaltar, pues, actualmente la guerra que está pasando entre Ucrania y Rusia. Claro, muy bien. Es muy importante eso, resaltar, pues, que ya que están violando muchos derechos en esos territorios, que incluso, pues, la ONU ha colaborado con el apoyo ya militar y de refugio para esas personas afectadas en dicha situación. Muy bien, claro. Hoy, claro, se me pasaba, pero es pertinente tu aporte. Esos derechos hoy de los que, y hoy vemos que por lo menos Rusia es uno de los países que no ha firmado algunos de esos convenios y esos pactos, algunos y otros no. Entonces, por eso vemos hoy la violación y la vulneración de los derechos a los niños, a niños y niñas, jóvenes, adultos, a la vida, a la salud. Entonces, es para que ustedes tengan como ese referente y como profesionales también den una mirada de forma objetiva de la aplicación. Entonces, por eso que ustedes ven a ese ente regulador tratando de ser un mediador para que ese conflicto no avance, porque puede tener unas repercusiones internacionales a los países que no están con el victimario o con la víctima. Entonces, ustedes pueden ver que también esto va a tener repercusiones más adelante legales y unas sanciones también, porque se está violando los derechos humanos. Hoy el mundo quiere vivir en paz, pero para nosotros vivir en paz tenemos que primero crecer en valores y vivir y tratar de aplicar esos valores y conocer cuáles son las normas que me rigen a mí y cuáles son esos derechos que debo aplicar y cuáles son esos derechos que no puedo vulnerar y que todos somos iguales. Eso es muy importante, te agradezco, valioso tu aporte. Entonces, miren aquí que nosotros ya hablamos de esos pactos y esos convenios y entramos a que ustedes conozcan cuáles son las situaciones o contextos para aplicar los derechos humanos. O sea, en qué situaciones y cuáles son los contextos donde se aplican esos derechos humanos. Vamos a comenzar aquí. Aquí tenemos esta imagen de esas tres niñas. Y dicen que cuando una población está en riesgo de no alimentarse para tener vida saludable y estable. Yo no sé si en sus territorios pasa. Profe, disculpe. Sí, es te que escucho. usted está hablando acerca de tres niñas, pero en su pantalla no lo comparten. Sí, aquí lo puedes ver. Ok, ahora sí. Sí, ya. Ahora sí. Ah, bueno, listo. ¿Lo pueden ver todos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, listo. Gracias, hija. Hay situaciones o contextos para aplicar los derechos humanos. Entonces, miren ustedes estas imágenes que están aquí. Este es un mapa conceptual inmerso una línea de tiempo donde ustedes pueden ver diferentes imágenes donde se aplican, donde hay situaciones y contextos para aplicar los derechos humanos. Miren aquí la primera, donde están estas tres niñas. Cuando una población está en riesgo de no alimentarse para tener una vida saludable y estable. ¿Será que aquí en Colombia tenemos situaciones parecidas? Yo digo que sí, donde se le vulneran estos derechos a muchas poblaciones, porque tiene un alto índice de pobreza,
¿verdad? Y las posibilidades se acortan. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, para decirlo primero, pero eso está estipulado en el último estudio que se hizo, y nosotros estamos aquí para eso, para restituir esos derechos y que los niños puedan tener esa vida saludable y estable donde ellos puedan alimentarse y se les den las herramientas, a sus padres para que puedan lleven ese alimento a sus hogares y estos niños tengan esa vida saludable. Y ustedes me pueden decir, profe, eso sí se está viviendo en mi territorio. Aquí en La Guajira, yo puedo decir, me duele, yo soy guajiro, lo estamos viviendo. Aquí la población guayú hoy no está corriendo este riesgo de alimentarse porque no cuenta con las necesidades básicas satisfechas, más bien están insatisfechas porque hoy no cumple con el vital. En Alta Guajira hoy carecemos de agua, en Alta Guajira hoy carecemos de los servicios integrales de salud. Entonces, por eso que ustedes ven a diario por el noticiero que las muertes de los niños guayú, y este fin de semana murieron 4 mujeres y no se sabe por qué. Y les explico algo, hay un problema también que es cultural aquí en La Guajira, que es más de fondo, y ya creo que la sentencia T-114, que es una sentencia emanada por la Corte de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos, donde le pide al gobierno que tienen que aplicarla para que no se vulneren los derechos de los niños en la Alta Guajira. Yo aquí lo estoy viviendo, no sé si ustedes, su territorio también, o conocen alguna familia que lo esté viviendo, pero los derechos a veces son vulnerados. Esa es la primera. Segundo, en un conflicto armado se debe proteger la vida de la población civil y agentes actores armados. ¿Creen ustedes que aquí en Colombia, en medio del conflicto, se protege la población civil, compañeros? ¿Creen ustedes que aquí en Colombia se protegió en medio del conflicto a la población civil? No, eso no. No, señor. No, claro, no se protege. Entonces ahí vemos nosotros situaciones para aplicar derechos que están siendo vulnerados. Hoy vemos que los niños están inmersos en esa guerra, que son reclutados para ser parte de esa guerra. Hoy vemos que nosotros realizamos un proceso de paz con el gobierno Santos. Estábamos en el conflicto, pero quedaron unas disidencias que todavía están haciendo un juego que también tenemos que llegar a acuerdos con ellos para llegar a esa paz total de la que se habla ahora. Porque lastimosamente estamos en medio del conflicto y quien es afectada siempre es la población civil. Casos de violación, casos de reclutamiento, casos de desplazamiento forzado. Tercero, cuando no se garantice el acceso a la salud y a una salud digna. En Colombia también tenemos este problema de acceso a la salud, ¿verdad? Hoy tenemos el carnet, pero no es asequible de forma inmediata a que usted sea amparada por ese carnet de salud y usted sea atendida. Entonces, y a la salud digna. Entonces, por eso es que hoy se habla de una reforma también, que pienso yo de forma particular que debe de estar en pro de la dignidad de todos nosotros y que se nos brinde una salud con todos los derechos. Oye, entonces, por favor, cerrar los micrófonos. Entonces, vemos estos 3 derechos aquí que están en la parte de arriba y estos 3 derechos convergen aquí. Son derechos naturales todos y son universales y esenciales para la existencia del ser humano. ¿Cuáles son esos derechos? A una vida saludable y estable, a que no quedar inmerso en los conflictos, que la población civil que no puede estar inmersa en los conflictos, y a una salud digna. Entonces vemos que son unos derechos universales. Y estos derechos se activan, con estos derechos se activan los mecanismos para sancionar y buscar responsables. Yo creo que si aquí se aplicaría, aquí el responsable directo sería el Estado. Y se encuentran con organismos de Naciones Unidas y instituciones del Estado. Se cuenta, claro, sí contamos con esos organismos que están aquí como la ONU, la ACNUR, tenemos también la OIM, tenemos también Chile. Todas esas organizaciones hoy están aquí en Colombia en pro de salvaguardar la vida en cada una de las áreas o de los derechos al cual nosotros estamos siendo vulnerados. Entonces, miren muchachos, aquí situaciones donde nosotros podemos aplicar los derechos humanos.
ustedes con esto hoy les queda claro que necesitamos nosotros reconstruir un tejido social, que esta universidad a través de esta modalidad tiene grandes estudiantes con esa capacidad y con esas ganas de conocer y de aplicar y de que no se les sean vulnerados los derechos humanos. Por eso hoy somos de alta calidad, porque estamos brindando un servicio con equidad, ¿verdad? Para todos ustedes, con igualdad, donde se les respeta y además que ustedes transmitan toda esta información y sean multiplicadores en la reconstrucción del tejido social de este país. Y si no en el país de donde ustedes estén, en cualquier parte del mundo, porque la UNAM no solo Colombia, hoy tú puedes estar en cualquier lugar y estudias en la UNAM, y eso también, si ustedes lo miran, eso es la búsqueda de la igualdad de cualquier ser humano para que pueda acceder a un sistema educativo. La dignidad humana, ¿la pueden ver? ¿Pueden ver esta, la que acabo de pasar, por si de pronto me pasó lo mismo ahorita, compañeros? ¿Pueden verla? No. ¿Sí No la se pueden pasó. ver? ¿No? ¿Ya se pasó? No, profe, está en las mismas situaciones o contexto para aplicar los derechos humanos. Bueno, y ahora, Sí me sale igual. No, señor. Ahora sí. listo, aquí vamos haciéndole. Ahora sí, ahora. Listo, pasamos a esta, que es la dignidad humana como fundamento ético de los derechos humanos. Y ya nosotros vimos cuáles son las situaciones donde nosotros podemos aplicar los derechos humanos. Y aquí hablamos de la dignidad humana como fundamento ético de los derechos humanos. Y miren aquí, y aquí nos dice que la dignidad, ¿qué es dignidad para ustedes? ¿Quién me dice? Sin leer lo que está ahí. ¿Qué es dignidad para ustedes? Vamos a ver, ¿quién me dice? Para mí, dignidad es como lo mínimo que uno merece por Claro, ser humano. lo mínimo que uno merece. Tú como Para ser mí humano sería tienes como una... orgullo. Perdón. Dime, te escucho. Para mí sería como tener un poco de orgullo también. No. Sí, bueno, sí, más que vamos entonces a darle calidad a este concepto. La dignidad es algo que es intrínseco de cada uno de ustedes. Y nos dice que es el valor y el respeto que merece todo ser humano. Y te digo no el orgullo, porque el orgullo en sí, cuando nosotros miramos como psicólogos, el orgullo y el contexto no sirve de nada. Nos enferma, nos reprime, ¿verdad? Evita que logremos perdonar. Entonces, nosotros tenemos que tratar en la vida de no aplicar esa palabra orgullo, sino más bien la dignidad, que es el valor y respeto que merecen todos ustedes como seres humanos. Y todo ser humano posee una dignidad sin importar su raza, sexo, religión, nacionalidad, entre otros. La dignidad es algo que se debe de respetar. Por lo tanto, la dignidad es inherente a todas las personas, a todos. Es el sustento y eje central de los derechos fundamentales, la dignidad. Nosotros no podemos tratar de jugar o de discriminar, destruir. Nosotros estamos para transformar. Se dice que cuando la dignidad está en un nivel bajo, es una persona que está bastante cuestionada y se le afecta su salud mental. Por lo tanto, también transforma al sujeto en un ser libre, activo, participativo y en la sociedad. Nosotros tenemos esa dignidad, nos dan esas ganas de hacer las cosas, nos dan esas ganas de trabajar por el otro, de respetar al otro. El Estado colombiano reconoce la dignidad dentro del marco jurídico. Claro, o sea, que está dentro de la normatividad. Y esta se fundamenta la libertad, la igualdad, la seguridad, la autonomía, que es la esencia de los derechos humanos. Entonces sabemos que la dignidad es algo que debemos nosotros de proteger y ser protegidos. Oye, entonces quedó claro que es la dignidad. Ahora sí, para de pronto, y no hablemos de orgullo, sino de dignidad. Oye, compañera, porque el orgullo, cuando nosotros los miramos desde el punto de vista psicológico, tiende más a eso, a que no solamente el orgullo nos lleva a dañarnos internamente, ¿verdad? Y nos lleva a unos estados que no son hoy recomendables para ningún ser humano. Mejor apliquemos la dignidad
cuando uno tiene una dignidad en un nivel alto, somos personas capaces de perdonar, de amar, ¿verdad? Somos personas capaces de escuchar y de hacer respetar nuestros derechos. Y miren lo importante de lo que es dignidad. Bueno, voy a pasar a la segunda diapositiva. Me dicen si se puede ver. ¿La pueden ver? Para ir haciendo el mismo proceso. No, profe, no se ve. Bueno, listo. Vamos a hacer lo mismo. ¿Ahora sí la pueden ver? Aún no. Sí, ya. Y ahora Ya. ya. Sí, Ya se ve, ya se ve. Listo. Los derechos humanos como principios éticos para la dignidad, para la vida digna. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Y como principio, tenemos el primero, respeto. El respeto. El respeto es el que fomenta y cohesiona nuestras relaciones sociales. Cuando respetamos, tenemos la capacidad de escucharnos, de ser tratados de una forma digna, ¿verdad? Y de que no se nos vulneren nuestros derechos. La libertad, todos tenemos derecho a la libertad, a la autodeterminación, a la autonomía, todos tenemos derecho a eso. Ustedes tienen derecho a la libertad, todo ser humano, a la igualdad. Hoy vemos a Colombia, que es un país bastante desigual porque la riqueza se concentra en solamente 5%. Entonces, por eso es que tenemos bastante pobreza y eso da desigualdad y eso cuando hay pobreza estamos a puerta de que se vulneren todos esos derechos de los que yo hablé anteriormente, a la vida, a la salud, ¿verdad? Entonces, la igualdad se optimiza en los espacios para ser tratado con justicia en los diferentes entornos. Vemos aquí en los territorios que carecen que la justicia se le aplica a unos más que otros y ahí para eso es el término de igualdad, para que todos tengamos los mismos derechos y tengamos las mismas condiciones de tratamiento. También, entonces, estos tres convergen aquí en que cuando estos derechos se aplican de forma adecuada, pacifica las sociedades regulando y mejorando las acciones de los sujetos y dignifica todas sus formas. El Estado debe promover y garantizar y cumplir los derechos. O sea, como hay una Constitución de 1991, ahí están garantizados muchos derechos de nosotros porque somos un Estado social de derechos y debe de garantizar y cumplirlo. Ustedes me van a decir, pero aquí muchos no se cumplen. Claro, muchos no se cumplen debido al sistema que va creciendo, donde la inequidad va imperando ante la igualdad y la equidad. Entonces vamos aquí, entramos a uno que se llama ciudadanía como ejercicio ético y político. Pueden ver la diapositiva, me van diciendo todo. Sí, profe, sí. Eso es Sí, correcto. señor. Voy a hacer un paréntesis, todos ya se han inscrito, se han registrado en los enlaces de asistencia, por favor. En lo personal yo sí, profe. Sí, todos. Le pregunto porque es importante. Profe, disculpe, ¿ya lo mandó? Bueno, ya yo lo vuelvo a Qué mandar. pena. No, nada, profe. Ya lo vuelvo a hacer. Profe, de la réplica, ¿verdad? Sí, esta es la réplica. Vamos a hacerle aquí. Profe, ¿qué De acuerdo a sesión lo que es andaba esta? hablando ahorita. Sesión 2. Ahí están otra vez. Díganme si lo pueden ver en el chat. Por favor, me confirman las asistencias. Sí, profe. Bueno, todos para que lo vayan haciendo, muchachos. Todos. Profe, sí, Profe, yo lo siento, pero a mí no me sale en el chat. A mí En tampoco, el profe. chat debería de salir. Sale, ninguno de los Y dos la que ha mayoría de enviado. acá está diciendo que no. Ya los mandé otra vez. Al de ética y ciudadanía en el chat que estamos, porque ahí no Sí, sale en nada. el Todo el chat mundo que está que estamos. no. Chat de la Todo el reunión. mundo. Aquí lo estoy enviando. Profesor, no se ve absolutamente nada. Nada. No sale, no No se sale ve. el chat, profe. El link de asistencia llega al chat del correo institucional, porque aquí en el chat de la reunión no llega el link, amigo. Ahí te aparece la notificación, le das clic ahí. Claro, ahí también lo pueden hacer. Muchas gracias.
En el constitucional yo creo que usted le llegó toda la información. Y ahí está el profe Eymar respondiendo en el chat también, para que los estudiantes no logren ver. Parece que los estudiantes no logran ver el chat. Sí es cierto. Bueno, vamos a continuar. Pueden ver la diapositiva, compañeros, de ciudadanía como ejercicio ético y político. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, señor, sí se ve. Bueno, en la ciudadanía se da un reconocimiento de deberes y derechos a una persona como miembro activo del Estado. Estos términos clásicos se han transformado en independencia antes de participar y ser ciudadano. Ojo, no debe reducirse la ciudadanía a la participación, a su reconocimiento por el Estado. Nueva ciudadanía ahora se reconoce como reconocimiento efectivo de derechos fundamentales. O sea, que eso es un ejercicio que nosotros tenemos y que no debemos ser reducidos, sino que siempre tenemos que estar ahí. Oye, vamos a pasar aquí a esta segunda diapositiva, me van confirmando, donde dicen los derechos humanos y la Constitución Política Colombiana. ¿La pueden ver? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Bueno, aquí nos habla de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales son los derechos que pertenecen de manera inherente a toda persona en razón a su dignidad humana, sin distinción de raza, condición, sexo o religión, y cuentan con una protección judicial reforzada por la Constitución Política. O sea, que esa bajo la personería se dio bajo la personería de Bogotá, Santa Fe, Colombia. Estos son los derechos fundamentales a los cuales nosotros estamos inmersos. Los derechos fundamentales además recogen los derechos humanos como tal, fundamentales en la Constitución Política Colombiana. Pero no todos los derechos humanos son reconocidos como fundamentales por el Estado. Hay unos que sí, otros que no. Pero ojo, existen unos universales y hoy creo que eso ha sido todo este tema de que algunos derechos no son reconocidos como fundamentales porque no están inmersos de la Constitución, pero existen unos entes internacionales que sí los hacen valer. A partir de estos emergen dos inferencias. Primero, la ciudadanía emerge como el reconocimiento y goce efectivo de los derechos fundamentales, que en el caso colombiano provienen de los derechos humanos. Y segundo, si el Estado se ve obligado a asegurar y disfrutar los derechos humanos, se asume entonces a los derechos humanos como modelo ético para la vida de la sociedad y la accionar del Estado. O sea que tienen que cumplirse. Y el Estado está en el derecho de protegerse, esté o no sean reconocidos como fundamentales, tienen que protegerse. Quedó claro. Ahí está. Seguimos aquí. Seguimos aquí. ¿De qué manera la ética interviene en la aplicación de los derechos humanos? Una gran pregunta, ¿verdad, compañeros? ¿De qué manera la ética interviene en la aplicación de los derechos humanos? Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Estoy presentando. Bueno, esta pregunta la vamos a responder. Y nos dice, ¿de qué manera la ética interviene en la aplicación de los derechos humanos? Primero, los derechos humanos son en esencia valores éticos que guían el comportamiento de la persona. Por eso digo, no tenemos que construir y tenemos que levantarnos y tenemos que actuar primero sobre esos valores intrínsecos del cual nosotros venimos cementados. Y donde nosotros vamos reforzando nuestros derechos en nuestro primer entorno, que es nuestro hogar. Un gran científico decía que a la escuela se aprende un 50% para la vida, pero el tema de valores se refuerza primeramente en casa para aplicar en la sociedad. Entonces, miren, los derechos humanos son esencias y son valores éticos. El respetar, ¿verdad?
el no abusar de los demás, el no discriminar, ¿verdad? El no agredir, son derechos. Pero también hay unos derechos objetivos en el amar, en sí respetar, ¿verdad? En estar presto para el otro, en tratar nosotros de aceptar al otro como es. Los derechos humanos fueron creados con el propósito de frenar los conflictos que surgen Hoy no de lo la traje convivencia computador. humana. Muchachos, por favor, Se lo cerrar los llevó mi micrófonos. hija hoy porque tenía clase Cerrar los de micrófonos, por favor. contabilidad en el SENA hoy. Por favor, cerrar los Pasó tu micrófonos. caneta. Listo. Continuamos. Los derechos humanos fueron creados con el propósito de frenar los conflictos que surgen de la convivencia humana, garantizando el desarrollo y la vida digna de todas las personas. ¿Cuál fue el propósito de los derechos humanos? Es que nosotros hoy tenemos una condición diferente al otro y no nos aceptamos como tal, y por eso es que se crean los conflictos y ahí están los derechos humanos, por eso fue que fueron creados. Porque hay algo claro, el no aceptarnos, en pensar como yo creo, en actuar como yo creo, pero no escucho a los demás, y así se crean los conflictos. Ustedes pueden que estén aquí y hoy ustedes están inmersos en un conflicto y no se dan cuenta que están vulnerando los derechos a otras personas. Tercero, esa Declaración Universal de Derechos Humanos, la igualdad de las personas en dignidad y derechos, se encuentra relacionada íntimamente con las virtudes éticas del respeto a fin de facilitar la convivencia. Porque claro, cuando se facilita la convivencia, cuando la convivencia es armoniosa, cuando aceptamos al otro como es, los conflictos van a disminuir. Y por lo tanto, existe un fundamento ético de los derechos humanos. El deber ser implica que los estados están obligados, todos los estados están obligados a garantizar obligatoriamente y darle cumplimiento a los derechos humanos. Miren que nos queda claro a nosotros esto. ¿Y para qué fueron creados? ¿Por qué? Porque hay un eje fundamental que es la convivencia. Y en la convivencia está en el no aceptarlo, y en el no aceptarlo se crean los conflictos, y en los conflictos llegan las vulneraciones de los derechos. Por lo tanto, esto tiene que ser aplicado en todos los estados. Seguimos. Deber ser de los derechos humanos. Aquí está el deber ser de los derechos humanos. ¿Cuál es el deber ser de los derechos humanos? Primero, se deben aplicar en todo tiempo y lugar. Primero. Segundo, me voy aquí, ahí está la flechita. Deben combatir las violaciones de derechos humanos. Me voy aquí al medio. ¿Ya? ¿Sí lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Alguien me preguntaba algo? Sí, señor, sí se ve en la diapositiva. ¿Ya se ve? Claro que sí. Ah, bueno, listo. El deber ser de los derechos humanos, retomo, se deben aplicar en todo tiempo y lugar. Tienen que aplicarse los derechos. Me voy aquí. Deben combatir las violaciones de los derechos humanos aquí en el Estado y todos los entes que están para regular los mismos. Tercero, existe un sistema universal, Naciones Unidas, sistemas regionales y sistemas interamericanos. Aquí nosotros tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene sede en Costa Rica, y ahí tenemos a la OEA también, que hace parte de ese ente de control. Cuarto, son creados para dar respuesta a la aplicación de los derechos humanos, respetando la fundamentación ética detrás de ellos. Miren. Quinto, buscar encontrar justicia y reparación para las víctimas. Eso es lo que estamos buscando a través de un ente que se llama la JED, Justicia, la JED, que está enmarcada en reparar a las víctimas, que sean escuchadas, y además en algunos casos hemos visto que se ha dado la reparación y también el perdón social por los hechos ocurridos donde fueron vulnerados muchos derechos de esos miembros de diferentes familias colombianas. Para eso está ese ente. Y por último, los estados son los entes encargados de acarrear la responsabilidad y la omisión de los derechos humanos. ¿Quiénes son los estados? Por lo menos el Estado colombiano es el encargado de qué, primeramente de qué, el Estado, de velar porque esos derechos se den, pero como estábamos en conflicto, está garantizando y está reconstruyendo el tejido social y está acabando con un conflicto, y ahí entonces en ese proceso de transición
podemos ver que se están aplicando cada uno de estos puntos para que sean reparadas esas víctimas, porque muchas de ellas tienen que ser reparadas de forma integral, no solamente de forma monetaria, sino una reparación donde se le afectó por mucho tiempo la salud mental a cada uno de los miembros, ¿verdad? Entonces, para eso está el Estado. Seguimos. Me dicen si pueden ver. Aquí tenemos unos TIC importantes. Ética y derechos humanos. Tenemos 7 TIC importantes de la ética y los derechos humanos. Tenemos, los derechos humanos son evolutivos. ¿Pueden ver la diapositiva, por favor? Porque siempre hay de pronto compañeros que no la pueden ver. Sí, profe. Listo. Hay unos TIC importantes de la ética y derechos humanos. Hay 7 TIC. El primer TIC nos dice, los derechos humanos son evolutivos y no pueden estancarse en el estado que propone la Declaración Universal de Derechos Humanos. Deben ajustarse a la agenda política contemporánea de cada uno de los estados. Segundo, los órganos que interpretan estos tratados están llamados a incluir la fundamentación ética para permitir el progreso social. O sea que la ética está inmersa en los derechos. La importancia de la ética en todo esto que hemos hablado juega un papel primordial y relevante en cada uno de los procesos que se dan. La fundamentación ética de los derechos humanos es la dignidad humana. Miren, la fundamentación ética es la dignidad humana. ¿Por qué? Porque es la fuerza que permite encaminar el entendimiento y el desarrollo de los derechos humanos. Está claro. Y si me voy al cuarto, el cuarto me dice a mí que la ética interviene en los derechos humanos de manera trascendental, porque permite la función evolutiva de los derechos y la correcta aplicación para satisfacer las verdades y necesidades que la sociedad está enfrentando en la actualidad. Eso pareciera que fuera para nosotros. Y la quinta, no deja de hablar de la ética. La aplicación de la ética en los derechos humanos fundamenta en la delimitación de las bases éticas que sirven como principio en la conducta de los ciudadanos. O sea, principio y conducta, compañeros y estudiantes, hacen parte de todo este proceso. Y la sexta nos reafirma diciendo que las bases éticas como la igualdad o la libertad tienen como propósito reconocer como razonables las demandas de los diferentes grupos con los que las personas conviven. Para terminar diciéndoles que los derechos humanos se han creado para proteger todas las personas sin ningún tipo de distinción, joven, niño, negro, indio, blanco. Todos tenemos los derechos y en todos los derechos está inmerso la ética como principio humano y como un reforzamiento a eso que es llamado dignidad humana. Eso es lo importante de todo este proceso, muchachos, y que yo quiero que esta información y que todos estos espacios que tenemos y que nos brinda la universidad sean aprovechados por ustedes para que ustedes apliquen primero como personas, porque yo digo que primero tenemos que ser persona antes de ser profesional, antes de ser padre, antes de ser el amigo, tenemos que ser persona. ¿Y cómo construimos nosotros ese ser persona? Aplicando nuestros derechos fundamentales a través de los valores del cual fueron los que nos enseñaron, porque cuando nosotros aplicamos valores, nos cimentamos en la roca y pocas veces vamos a perder nosotros esa línea y esa visión que tenemos de vida por alguna agresión que recibamos de otra persona. Entonces, como estamos cimentados en los valores, la ética cada día se refuerza y la dignidad también, y tenemos como una coraza de poder actuar en cada una de las situaciones que se nos presentan a nosotros en la vida, muchachos, en la vida. Miren lo importante de la ética. La ética por eso es importante, porque nos va a permitir a nosotros estar siempre con una misión clara y estar fundamentado siempre en querer hacer las cosas y en respetar al otro como es. Y aquí tenemos nosotros, estoy en la UAT, aquí tenemos nosotros una actividad, la paz como derecho humano, que es la Comisión de la Verdad. Aquí tenemos la Comisión de la Verdad, hoy creo que hizo un gran trabajo aquí en Colombia, y dice, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, mediante el acto legislativo 01 del 2017,
y el decreto 588 del 2017 se creó una comisión para el esclarecimiento de la verdad y la convivencia y la no repetición como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. Para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y construir la escalación de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo, que ofrecen explicación amplia y complejidad de toda sociedad. Esta Comisión de la Verdad fue creada ¿para qué, muchachos? Para establecer esos derechos que fueron vulnerados hace 50 años, teniendo en cuenta que habían dos actores, el Estado y la FAREP. Hoy se creó esa comisión. Ustedes vieron que estaba liderada por el padre de Ruth, quien hoy hizo un acto muy conmemorativo donde nos mostró a nosotros cuáles fueron los resultados de esa comisión y donde salió como resultado que se ha replicado en cada uno de los colegios. Hay oposiciones sobre eso, pero yo siempre me remito al principio cuando yo le hablaba de los actores. Es mejor conocer la verdad para no repetir, y cuando ustedes conocen la historia es muy difícil que se vuelva a repetir. Entonces, por eso yo los invito a que si ustedes hoy están en la capacidad de restablecer, de leer, yo creo que si esto está, este acuerdo o ese resultado sería muy interesante porque les va a ayudar a ustedes a reforzar el conocimiento y a conocer de la historia y cómo se han dado todos esos procesos, cuáles fueron los actores que estuvieron dentro y darle una mirada objetiva a este trabajo que hizo la comisión. Entonces, compañeros, yo creo que con esto yo le doy por terminado ya esta sección. Aquí tenemos unos videos donde ustedes pueden explorar. Creo que eso lo puedo hacer llegar a todos a sus correos, a todos los que hacen parte de este proceso. Y quisiera escucharlos a ustedes, dudas e inquietudes sobre la ética como fundamento de derechos humanos. Entonces los escucho, por favor. Profesor, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Mucho gusto, soy Jesús. Actualmente vivo acá en Sagún, Córdoba. Profe, primero que todo, felicitarlo por la excelente temática, el buen manejo que tuvo al momento de expresar y darnos a entender como tal el tema. De parte particular de mi punto de vista, tocó muchos aspectos muy importantes dentro del entorno global y actual pues, que vivimos. Como dice usted y estaba diciendo, pues, el libro de Adela me parece genial, pues el cambio como tal empieza en Sí, te escucho, porque no te escuché al final, Jesús, porque hubo como una interferencia. Profe, que tengo muy pendiente lo que dice Adela, que el cambio comienza por uno, porque realmente en la actualidad vivimos en una sociedad muy economista, donde actuamos de manera individual y para el beneficio individual. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Vamos a escuchar a Nancy. ¿Qué tiene que decirnos Nancy? Vamos a escuchar. Nancy del Carmen Acosta. ¿Qué aporte le dejó toda esta información que es de gran importancia para ustedes y que también alimenta? Tenemos a Orfelina Cano. Orfelina, te escuchamos. Buenos días. No, estaba analizando la parte de que si observamos en todo el mundo hay violación de los derechos humanos. Entonces se debe ver la importancia de que la familia, la sociedad críe buenos seres o forme buenos seres humanos para que
con el tiempo el mundo esté lleno de personas con valores, con ética, y manejen bien desde el nivel que estén el respeto por los derechos humanos. Sería un mundo mejor. Sí, claro, muy bien, gracias. Vamos a ver quién más. Este es un tema que sí, claro, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Profe, muchísimas gracias primeramente por el aporte. El aporte brindado fue bastante claro. Felicito. Bueno, en cuanto a lo de analizando el tema de la ética pues completamente de acuerdo con la tutora Adela. Ella plantea y dice que el hombre tiene una estructura desde que nace. Y sí, tiene bastante veracidad con eso. Yo también comparto esta idea. El hombre tiene eso y nada. Es algo que ya está en él. Cuando desde la creación. ¿Qué sucede con todo ese conjunto de ideas, lo que es la ética? ¿Sí? Porque la ética es toda la idea sobre la conducta, ¿sí? Y la moral vendría siendo lo que son las prácticas. Bueno, en cuanto a eso, mirándolo desde este punto de vista, cuando entendamos de que debemos hacer bien las cosas, así nadie nos esté viendo, creo que de ahí parte una cosa que se llama integridad. ¿Sí? La integridad, ¿en qué consiste? En hacer las cosas bien, así nadie nos esté viendo. Y mirándolo bien, cuando una persona madura respecto a ese concepto, ella comprende de que hacer las cosas bien, no es camisa de fuerza, o sea, debe ser un disfrute, debe ser algo placentero para ella. Por ejemplo, cuando yo considero de que todos tenemos oportunidades, de que todas las personas tenemos sueños, de que todas las personas queremos alcanzar muchas cosas, ¿sí? Desde que yo miro las cosas desde ese punto de vista, creo que pueden surgir otras cosas. Va a haber el respeto, va a haber la dignidad hacia el otro, ¿sí? Va a haber la equidad. Cuando yo acepto y miro todo eso, no como camisa de fuerza, ¿sí? Entonces creo que es un punto, creo que puede partir muchas cosas de allí cuando manejamos las cosas como con conciencia, ¿sí? Porque el sistema puede estar montado, sí, muy excelente, todo lo que usted me explicó, perfecto. Quiere decir que el sistema está montado, todo está estudiado, falta el hombre, ¿sí? Todo esto en práctica, pero a conciencia. Ese es mi aporte, profe. Muchísimas gracias. Oh, muy bien. Sí, gracias. O sea, todo está montado para que se aplique. Buenas, profe. Pero ahorita te doy la palabra, pero en el que se aplique está la omisión de parte de muchos de los entes que regulan esos derechos humanos. Ahora sí te escuchamos. Buenas, profe. La ética como fundamento humano, o más bien la naturaleza humana como fundamento en la ética, sino que la mujer y el hombre están hechos para ser felices, y la ética es como una herramienta poderosa para alcanzar la felicidad. Sin embargo, percibimos como la ética como un peso o como un farfadón, para alcanzar la felicidad tenemos como una piedra terrible, y debemos una carga de los seres humanos. La ética es como si fuera la negación, que no lo pienses, no lo hagas, no. Si como esclavos, no personas libres, de una manera, como un libre albedrío que nosotros tomamos las decisiones. Ese es mi aporte. Muy bien, vamos a escuchar. ¿Quién más? Vieron que los aportes, cada uno de ustedes tienen un punto de vista, entonces sí quisiera escuchar como a otros compañeros para ir cerrando. Profe, bueno, ay, disculpe. Bueno, siga, compañera. Sí. Después sigue Yuli. Sí. Dentro de mi aporte, pues reflexionaba mucho a la postura de la cortina frente a la situación de que la ética se le está
se le está dejando mucho. Por ejemplo, en los hogares preferimos que los colegios y estamos del lado el a las nuevas generaciones. Muy bien, muy bien. Seguimos atrás. Gracias a ti. Seguimos con Gilda Patricia Pinto y después sigue Yulis Paulina Rodelo Angulo. ¿Sí? Gilda Patricia Pinto Torres. ¿Sí me escuchan ahí, profe? Sí, te escuchamos. Entonces, como les comenté, la ética sí la hemos dejado de lado, hemos dejado la responsabilidad. Todavía me falta todo eso. Ay, no. Entonces, bueno, vamos a escucharnos, por favor. Hace 8 años atrás era diferente. Hace 8 años atrás los papás se preocupaban por enseñarle a sus hijos la ética. Hoy en día yo soy mamá de 2 hijas y pues ciertamente uno se da cuenta el cambio drástico que ha habido en la sociedad y la falta de responsabilidad que hemos acarreado en no enseñarle a las nuevas generaciones lo que es la ética, en no inculcarles. Hay niños que ni siquiera identifican cuáles son los valores. Y de pronto diremos, no, pero si para eso hay una asignatura en el colegio. Y la hay de manera correcta en la nueva generación. Y me parece que es de suma importancia, como lo ve de la cortina. Y sí, Adela. Que lo inculquemos en la Gracias, Gilda, por tu aporte. Se escucha entrecortado. Es que hay muchos micrófonos abiertos. Ah, sí, bueno. Vamos a cerrar los micrófonos. Bueno, gracias, Gilda, por tu participación. Ahora escuchamos a Yulis Rodelo Angulo, por favor. Bueno, buenos días, compañeros y profesora. Bueno, hablando acerca de la ética como fundamento de los derechos humanos, para mí la ética es la que nos ayuda a crear una moral, porque como todos sabemos, la moral es lo que nosotros consideramos como bueno o malo. A veces algunas personas consideran bueno una cosa y otras lo consideran como malo. Como estamos viendo ahora que todos tenemos una posición diferente al pensar sobre ética. Ahora, para mí esta ética crea esa moral para hacer el bien no solo para nosotros, sino para nuestra comunidad. Como estamos viendo en cada uno de nuestros cursos que hemos estudiado, diferentes programas que hemos hecho, nos damos cuenta que esta ética es la que nos va a ayudar a hacer bien nuestro trabajo, como dice la compañera, lo que habló Adela Cortina en una argumentación, donde dice que ética es tratar de hacer el bien haciendo el bien. Entonces, para mí es muy importante la ética como fundamento de los derechos humanos. Muy bien, Yuli, gracias. Muy bien, los aportes han sido valiosos porque me queda claro que prestaron atención y ya están inmersos y eso les va a ayudar a ustedes a su proceso de formación con esta escolaridad. ¿Alguien me alzó la mano, por favor? Ya no vi que alguien alzó la mano. Bueno, compañeros, yo... Profe. Sí, te escucho. Kelly. Profe, yo pues... Sí, profe, mi pregunta es... ¿Qué fue lo que motivó la UNAT, o en ese caso ustedes como tutores, a que nosotros hiciéramos a ese seguimiento a los videos de Adela Cortina? Lo digo en lo personal porque ahora es que la conozco, entonces yo quisiera saber qué fue lo que los motivó a ustedes para que nosotros viéramos como tanto esa... que nos motive, sino que es un referente en el tema de la ética y los derechos humanos. El aporte que ella hace a la ética y al proceso que debe darse en cada uno de los contextos es bastante interesante. Y Adela fue una mujer que se dedicó a trabajar en cada uno de los momentos de los procesos éticos. Entonces vemos cómo ella hoy, a cada uno de ustedes le veo que en su aporte le están citando, vemos la importancia que ella tiene para este proceso. Oye, sí, muchachos, profe, sí, o sea, Hola. ¿Sí?
Sí, te escucho. Lo preguntaba era porque, o sea, lo preguntaba era porque tenía mi inquietud, ya que como yo no la conocí, sino que la conocí en este proceso en la que estamos con ustedes, y me Y no pareció puede algo dejar muy de conocerla. importante, lo que desconocíamos, sí, de lo que lo desconocíamos. Entonces, pues sí nos dimos cuenta de que nos hace falta muchas cosas y a veces carecemos y olvidamos de tantas cosas como Así la es. ética, la moral y muchas cosas en esta Claro. actualidad. Y por eso es importante, Eso para era. mí, el mejor curso, el curso donde ustedes tienen que prestar toda la atención es a la ética y ciudadanía en cualquier escenario que ustedes tienen, porque es el que ayuda a formar. Si no nos formamos en valores y en fundamentos, vamos a tener siempre inconvenientes. Bueno, muchachos, ya creo que ya vamos cerrando. Les agradezco a todos por escucharme, a todos, y me voy satisfecho porque hubo una buena recepción de la información. Los aportes que ustedes hicieron me ayudan a mí a construir y a crecer más como persona y como profesional y a no descuidarme en la vulneración de los derechos. Muchas gracias a todos, un abrazo y hasta otra oportunidad. Les recuerdo a los que no han podido hacer el registro, ahí en el chat del curso voy a volver a dejar los enlaces para que lo hagan. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. ¿Y cómo va el recorrido? No ha terminado. Hola. Pero todo muy igual, solo que te lo bajan aquí. Y arriba. Me pasé las 2 peinadas. Yo pensé que te ibas a bajar más.